Buenos días, bienvenidos a los Office Pulse, nuestro primer Pulse de 2022. Como bien sabéis, un espacio donde hablamos de oficinas y donde intentaremos desgranaros qué ha ocurrido en el 2021 y, lo que es más importante, contaros un poco cuáles son las tendencias del sector y cómo va a acontecer este 2022. Como es habitual, me acompañan nuestros expertos del equipo de oficinas, Ángel Estebaranz, director nacional del equipo de agencia, Natalia Montal, de nuestro equipo de Barcelona, directora asociada, y tenemos un invitado especial que todos conocéis muy bien, nuestro director general, Alejandro Campoy, que nos ayudará también a desgranar, como digo, qué ha ocurrido en el mercado. Como es habitual también, os voy dando algunos tips de la plataforma para que podáis interactuar con nosotros. Por supuesto, vamos a intentar respetar los tiempos, que normalmente no lo hacemos, nos pasamos de tiempo, pero esta vez vamos a intentar conseguirlo. 45 minutos, más 10 de Q&A. Podéis lanzarnos las preguntas a través de la plataforma, a través del Ask a Question que tenéis en la parte inferior derecha. Intentaremos responderlas lo mejor posible. Y, por supuesto, quiero aprovechar este momento para agradecer todo el trabajo al equipo de Research, a Gemma, a Isa, a Óscar, al equipo de marketing, Mariano, Fabiola, y también incluso a todos los equipos que nos han ayudado en este análisis. Como sabéis, os llamamos recurrentemente para clarificar y hacer double check con los datos de mercado, para sacar estos datos, y sin vosotros, propietarios de los edificios, sería difícil hacer este espacio. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer y felicitar a todo el equipo de oficinas, tanto de agencia como de Capital, de Madrid, de Barcelona y de Málaga. Un 2021 que la verdad que han trabajado muy fuerte y el resultado ha sido excepcional, con lo cual quiero aprovechar este momento para públicamente reconocer ese esfuerzo y animarles a este 2022, que seguro que va a ser un gran año para oficinas. Comenzando con un pequeño resumen por mi parte sobre qué ha ocurrido en el mercado, lo hemos titulado este Office Pulse La vuelta a la oficina. Claramente la vuelta a la oficina porque ahora veremos, y haciendo un poco de spoiler, las operaciones de oficinas en leasing han incrementado de una manera bastante significativa, un 43% en Madrid y un 30% en Barcelona. Esto significa que los usuarios están empezando a tomar decisiones, que están empezando a haber movimientos importantes. Sí que es verdad que las operaciones y los lettings de mayor tamaño todavía están en una situación de toma de análisis y para la toma de decisiones, pero seguro que eso va a acontecer en 2022. Por el lado de la oferta de los edificios, comentar que claramente vemos cómo los criterios ESG y la sostenibilidad están a la orden del día. Los edificios grado A son los que están mandando en el mercado, y desde aquí hago un llamamiento: rehabilitar vuestros edificios, invertir en vuestros edificios, porque el futuro de las oficinas va en ese camino. Y por último, por el lado de inversión, que luego comentaremos, aunque ha sido un año diferente en comportamiento en Madrid y en Barcelona, el mensaje es que las oficinas como asset class están volviendo a tomar una posición de predominio y de interés, y os comentaremos en la parte de inversión. Sin más dilación, comenzamos con la parte de Madrid. Ángel, por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias, Poli. Como decía Poli, muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a este nuevo Office Pulse. Intentaremos cumplir, como decía, los tiempos y paso directamente a contaros Madrid. Luego Natalia ya nos contará lo que ha pasado en el mercado de usuarios de Barcelona. Como resumen, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado de oficinas de Madrid durante este año y en este cuarto trimestre? Pues muy influenciado fundamentalmente por este cuarto y último trimestre, que, afectado por Omicron fundamentalmente en los últimos 5 semanas del año, pese a eso ha sido el mejor año en contratación, tanto en volumen total como en número de operaciones, como ya apuntaba antes Poli. Esto es un dato muy positivo para el mercado en general, porque ha hecho que los números del mercado sean mejores de lo que esperábamos justo en octubre, noviembre de este año. A nivel de desocupación, el mercado ha sido un año en general con subidas de la desocupación hasta mitad de año, y sin embargo, a mitad de año empezaron ligeros ajustes de la desocupación, con lo cual estamos en una situación relativamente estable a nivel de desocupación. Como consecuencia, entre juego de oferta y demanda, durante el año las rentas se han mantenido en general en niveles bastante parecidos a los de 2020. Incluso hemos visto subidas puntuales en los mejores edificios
de Madrid y luego daré unos datos al concreto que creo que son bastante interesantes. Si pasamos a ver gráficos y cuadros, que a mí me encanta ver los gráficos y los cuadros para ver conclusiones muy visuales, vemos esa línea azul del crecimiento del PIB pues totalmente desajustada en los últimos 2 años, la caída a casi un 12% en 2020 y una subida en torno al 6% en 2021. Obviamente, históricamente siempre la contratación ha ido influenciada por el crecimiento, obviamente, de la economía o el decrecimiento. Entonces, obviamente ha estado afectado, pero como veníamos de una bajada tan grande, el 6% viene referenciado sobre el 12% anterior, con lo cual la subida real no es tan fuerte y por eso nos ha visto afectado tanto. El dato en general del año es bastante positivo. Son 420.000 metros cuadrados, redondeando, de contratación bruta en el año. Eso significa casi un 20% más que la contratación de 2020, que fue un año pues duro por todo el tema de COVID, que estamos hablando de 355.000 metros cuadrados contratados en 2020 y ahora estamos hablando de 420.000 metros cuadrados en la zona del término municipal de Madrid y su mercado colindante. Los cuadros que veis debajo significan simplemente la comparación de si la contratación en la zona prime ha subido sobre el año anterior. No, simplemente vemos relativamente lo más importante, la caída de la periferia cercana en torno al 30% y la subida en la lejana en torno al 25%. Esto es debido a que esas grandes operaciones que se han producido este año y que ahora pasaremos a comentar han bailado precisamente con respecto al año anterior. En 2020 la mayor parte de las operaciones grandes se hicieron entre M30 y M40 y este año ha sido al revés, ¿no? Entonces, yo destacaría que es un dato muy positivo porque si vemos el primer trimestre, es una línea muy pequeña, azul, del 21, estuvo muy afectada por, os recuerdo, la tercera ola de COVID y Filomena, en Madrid especialmente, que hizo que empezásemos el año lastrados. Y lo hemos terminado lastrados y pese a eso, el año ha sido bastante positivo. Luego veremos nuestras expectativas, pero en general son también bastante buenas. Debido a esta mayor actividad en el cuarto trimestre, estamos en unas cifras de contratación media al año en torno a los 1.022 metros. El último trimestre sería 1.250, pero como los primeros trimestres han sido más bajos, pues al final la media se ha quedado muy parecida a la de 2020, en torno a los 1.000 metros cuadrados por operación en edificio de uso exclusiva. Y luego simplemente, y apuntando una cosa que comentaba Poli, y es que hemos hecho un análisis de las operaciones que se han firmado en el cuarto trimestre del año y vemos que el 76% del número de operaciones se han firmado en edificios con categoría A+, los mejores, o A, en los mejores edificios. Pero si nos vamos a volumen, estamos en cifras del 88%. Es decir, no solo en números, sino también que las empresas en general están premiando, obviamente como siempre, la ubicación, etcétera, pero fundamentalmente la calidad de los edificios. Y dentro de esa calidad pues está todo esos servicios SGS, etcétera. Si vemos las 5 principales operaciones del cuarto trimestre, hay que destacar que las 2 primeras que vemos son las 2 operaciones más grandes del año. Nos olvidamos del cuarto trimestre, nos vamos para atrás. En el año la operación más voluminosa fue Inetum, que firmó 8.800 metros, luego Securitas Direct, que firmó 8.700 ahí en Cerro de los Ramos, pero no había habido ninguna operación por encima de 10.000 metros cuadrados. Esto lo que nos dice que 420.000 metros cuadrados sin operaciones grandes es un dato positivo, porque ha habido mayor número de operaciones, mayor actividad en esas pequeñas y medianas superficies. Estas 2 operaciones, paso a comentar brevemente, CUNEF ha salido en varios medios, han alquilado o prealquilado, vamos a decir, todo el Parque José María Churruca, propiedad de Merlin, ahí al lado de la ciudad universitaria. Es un contrato firme, porque se ha firmado el complejo concreto, aunque irá ocupándose según vayan dejando los edificios los diferentes inquilinos que ocupan actualmente el parque. Pero es un contrato firme, con lo cual consideramos como contratación el total
del complejo son 17.055 metros. Las rentas además bastante buenas, o sea, de 19, 20 euros y sin concesiones especiales aparte de preparar los edificios. La segunda operación es Río 55, esto lo ha comprado Segipsa, que es patrimonio del Estado, para el uso propio de los diferentes ministerios. Esto es una operación en compra, no es en alquiler, pero lo usarán en números aproximadamente unos 60 millones de euros aproximadamente, que ha salido también en los medios. Luego tendríamos Indra, que ha ampliado superficie de una diferente unidad que tenía en Torrejón y se han trasladado al edificio Japón dentro del parque, 7.300 metros cuadrados. Otra operación de formación, esto es curioso, lo hemos comentado tanto en Madrid como en Barcelona, sigue, y ya lo anticipábamos, mucha actividad del sector de la formación. Arapiles 14 la ha cogido la parte de universidades de Grupo Planeta, el edificio lo compró Sant Croix, que es la Socimi de Briconsa, y en rentas también en tornos a 25, que está pues francamente muy positivo. Y luego un edificio, la antigua sede de Capgemini en Arroyo de la Vega, allí Arval ha alquilado este edificio que es propiedad de Colonial, 6.700 metros cuadrados. Si pasamos de la contratación a la parte más de producto y oferta, vemos que el stock se mantiene en esos 14 millones de metros y tenemos que ver qué es lo que va a pasar al menos en los próximos 2 años. Pese a que la cifra habla de 524.000 metros cuadrados de edificios totales, no todos esos edificios van a salir vacíos al mercado. Aproximadamente van a salir vacíos, bueno, a fecha de hoy están vacíos como el 80%. Significa que vamos a meter en 2 años 400.000 metros cuadrados o nuevos o rehabilitados al mercado. De hecho, la obra nueva es el 43% del total, es decir, hay más edificios en volumen en rehabilitación que de nueva planta. Y es curioso porque históricamente se rehabilitaban más edificios dentro de la M30 y ahora se están rehabilitando más edificios fuera de la M30, con lo cual la ola de la mejora de los stocks se está yendo poco a poco hacia las afueras. Vemos que dentro de la M30 aproximadamente significa 200.000 metros cuadrados, o sea que más del 60% está fuera de la M30 a nivel de... voy a poner algunos ejemplos, voy a intentar ir deprisa, aunque hay mucha información, pero, por ejemplo, el edificio del Cano es un edificio promovido por Barings, las antiguas sedes de ING, más antiguamente National Landing, y aquí Barings está haciendo un proyecto, vamos a decir, muy integrado en la naturaleza, con zonas, más de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes, zonas deportivas, y es un poco donde está basando la estrategia, ¿no? Torre Rioja está ya con la construcción de Valentín Beato 21 en la zona de Madrid, son 12.400 metros. Aquí ya alquiló en su día Anaya, 5.800 metros, en rentas entre 13 y 14 euros al ser un prealquiler. La renta actualmente de salida, ya por curiosidad, está en 14,75, más gastos, más plazas. Luego ese tercer edificio es un proyecto muy importante, Arapiles 13, es un edificio de 12.800 metros cuadrados, promovido por Gobade, era donde estaba Técnicas Reunidas, históricamente en Arapiles. Se ha conseguido, después de muchos esfuerzos, arreglar la fachada, es fachada activa, va a haber una terraza espectacular arriba del todo y es un proyecto que va a merecer la pena. Se terminará a finales de año, si no hay inconveniente, a lo mejor pues pasa a principios del 23, pero en principio está previsto para finales de este año. Luego un edificio también muy importante que está ya con una construcción más avanzada es Miguel Ángel 23, propiedad de Colonial. Son 8.300 metros cuadrados, el local se mantiene, también una terraza, el tema de las terrazas es generalizado, ¿no? Una terraza espectacular. Este edificio es de Fenwick, el arquitecto, y se ha metido un monocortina con unas lamas de madera que le va a dar también un aspecto, y buscando siempre, todos los edificios nuevos están buscando huellas de carbono cero, lo más reducidas posible. Habana Building, Arima es el promotor, también otro proyecto de Fenwick como el anterior, y aquí destacaríamos la fachada que es de Crión, con lo que se supone que ese edificio va a estar con el mismo aspecto muchos años, ¿no? Destacar también todo el entorno de los alrededores. Estos dos edificios, esto no se puede decir, pero están a punto de las próximas semanas ir adelante con arrendatarios. Luego tenemos la Sierra Madrid Business Area, desarrollado por Cain y Freo. Esto va en 2 fases. La primera fase son unos 14.000 metros cuadrados. Si metemos las plantas de sótano de usos anexos, llegaríamos a unos 31.000 metros cuadrados.
en total. La primera fase se termina ahora, febrero o marzo, ya están cerrando las fachadas y va con mucha terraza, bastante espectacular, también mucha zona verde. Esto está justo en la salida de la carrera de Colmenar. Y un año después, en febrero o marzo del 23, irán la segunda fase. Hasta ahora nunca habíamos puesto proyectos del 23, vamos a daros unas pinceladas sobre los 6 más importantes. Estaríamos hablando de, todavía no tiene nombre comercial como tal, pero el antiguo edificio Soyube de Merlin se va a rehabilitar totalmente, de hecho ya está en obra avanzada, son 37.000 metros cuadrados, va a cambiar totalmente. Lo más importante para mí es que han limpiado las plantas, todos los tabiques, los núcleos se han recolocado para que fuesen plantas mucho más diáfanas y limpias, varias terrazas, servicios, LUM, bueno, va a tener de todo, va a ser una referencia en el centro de la ciudad. Torres Ágora son unos 30.000 metros cuadrados, ocupados hasta ahora por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y la idea aquí fundamental es unir mejor las plantas, aparte de dotar en la cubierta terrazas también, y hacer un doble hall con una ágora bastante espectacular. Torres de Colón. Bueno, Torres de Colón está a caballo entre finales del 23 y del 21. No voy a hablar de Torres de Colón largo porque nos llevamos aquí 8 horas, pero desde el proyecto original de Antonio Lamela, pasando por Luis Vidal Arquitectos, fundamentalmente destacar que se unen las dos torres, originalmente eran 296 por planta, se juntan las dos torres y salen plantas de 840 metros y se construyen las últimas, que ya están los forjados hechos, las 4 últimas plantas del edificio. Vía Dublín 7 de Montisa, antiguo edificio Correos. Correos está desalojando precisamente ahora el edificio y se prevé que para mitad del 23 esté terminado. Plantas espectaculares de forma triangular y también este va a tener una doble terraza, unidas por una escalera caracol, con un proyecto también muy importante de servicios en la parte baja. Y luego el último sería el edificio Visunari, que el arquitecto es Rafael de la Hoz, para Inmocaisa, edificio de un volumen más pequeño, 8.000 metros cuadrados, pero con el núcleo desplazado y con una arquitectura diferente, por eso lo hemos puesto. Hablando de disponibilidad, como apuntaba en un principio, llegamos en enero de 2020 a tasas del 8,1. A partir de, vamos a decir, COVID, pandemia, situación económica, fueron aumentando las disponibilidades justo hasta mitad de este año. Y, insisto, ¿por qué dejaron de subir las disponibilidades? Pues fundamentalmente la razón fue debida a que esa mayor contratación y sobre todo la contratación neta de los propios usuarios de los edificios. Es el primer año, y esto no sale en los números, donde vemos que hay aproximadamente un 18% de las operaciones son operaciones que se hacen de forma directa, los propios propietarios, o bien moviéndoles de un edificio a otro, o bien porque crecen neto. O sea, pasó mucho durante el COVID que las compañías preveían dejar espacio y no solo no lo han dejado, sino que han ocupado más espacio. Esto ha hecho que afecte a la desocupación. ¿Por qué? Porque todo lo que crezca un usuario es demanda 100% neta. Entonces eso es muy positivo para el mercado. Entonces de ahí esa, vamos a decir, estabilidad con ligera tendencia a la baja. Los próximos meses, luego lo comentaremos, lo lógico son mantener unas cifras similares porque entran bastantes metros en el mercado. Por último, a nivel de zona, simplemente destacar que ha subido un poco en Prime y en CBD, porque como los mercados son muy estrechos, si en Prime se vuelven a quedar vacíos los 5.000 metros cuadrados de Recoletos 37, sube un punto la tasa porque son 420.000 metros de stock. Y en CBD, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues ha salido ya Growth a mercado, Castellana 200 ha aumentado la desocupación, alguna planta en Torre Picasso, y eso ha hecho pues, que suba la tasa de desocupación. Y terminamos con las rentas, estaríamos en general en unas líneas muy estables en las rentas, haciendo las medias aritméticas junto con las ponderadas, diríamos que las rentas sí que han subido un poco en los últimos 3-4 meses en los mejores edificios, en operaciones puntuales, y se han mantenido estables en el resto del mercado. A nivel de expectativas para los años para el próximo año, estamos hablando de demandas, creemos que vamos a estar en números de cercanos a los 500.000 metros cuadrados, o sea, un año mejor claramente porque van a aparecer las grandes demandas, como decías tú, Poli, antes, que no han aparecido en el resto del año, la desocupación en líneas similares y las rentas muy parecidos al comportamiento de este año, estables con ligeros repuntes en la zona prime.
Muchas gracias, Ángel. Muy interesante, como siempre. La verdad es que me quedo con varios mensajes. Primero, la actividad que existe en el sector de formación. Además, nos contará Natalia que en Barcelona es lo mismo. Muy importante, tengámoslo en cuenta, que va a ser un segmento que va a seguir dando la nota en este sentido, ¿no? Estamos viendo que está habiendo muchas rehabilitaciones y que poco a poco se van ocupando. Evidentemente, el inquilino le cuesta ir a edificios que están en rehabilitación hasta que no los ven con cara y con ojos, ¿no? Pero poco a poco Torre Rioja va ocupando, todos los proyectos que se entregan ahora en 2022 están recibiendo inquilinos, varios proyectos de los que hemos mencionado en el 22, y Ángel lo ha mencionado, están ya con algunas negociaciones para cierre, con lo cual, con el movimiento que va a haber en este 22 de las demandas más grandes que estaban todavía en una situación de análisis, pues seguro que el mercado va a remontar. Y, por supuesto, vamos a ver ciertos ajustes de la tasa de disponibilidad. El mercado se está polarizando y todo lo que es grado A, SG, rehabilitado, está funcionando muy bien. Incluso las rentas están aguantando y, en algunos casos, están repuntando ligeramente. Y los edificios grado B, de segunda categoría, pues van a sufrir algo más y puede que haya, como tendencia general, movimientos de este tipo de edificios grado B hacia grado A, ¿no? Que esto va a ser una tendencia muy clara. O de edificios mixtos, incluso. O de edificios mixtos. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Aprovechando que tenemos a Alejandro aquí, que lleva 20 años en el mercado de oficinas, pues vamos a aprovechar ese conocimiento para que nos cuentes un poco cuál es tu visión de lo que ha ocurrido en el 21 en oficinas y si nos das también algún tip sobre la parte flex, que es importante y los usuarios nos lo demandan cada vez más, pues bueno, ¿cuál es un poco tu opinión? Perfecto, Poli. Oye, pues muchas gracias por la invitación, que como dices me encanta este segmento, son muchos años ya intentando ayudar de una manera u otra y bueno, pues Ángel ha contado muy bien lo que ha pasado en el 21. Yo creo que es un año que ha empezado con muchísima incertidumbre, con preocupación por parte de todos, no solo por Filomena en Madrid, sino porque COVID seguía amenazando con distintas variantes y ha acabado con cifras bastante positivas. La absorción ha sido buena, las rentas se han mantenido bastante estables y yo creo que eso nos hace datos muy positivos de cara a lo que ha pasado en el 2021. Para mí quizás lo más interesante son esos criterios ESG de los que habláis. Desde la casa le hemos dedicado mucho tiempo y mucho cariño porque entendemos que ahora sí hay un cambio importante, desde luego en toda la parte de inversión que veremos a futuro, pero es que el inquilino ya demanda que los criterios de sostenibilidad, de governance, de social, estén en cada uno de sus activos de cara a tomar las decisiones de alquiler, ¿no? Y como me pedía Hipólito, y es meterse en un jardín, pero creo que es importante porque cada vez que hablo con cada uno de vosotros preguntáis qué está pasando con el mundo flex y el teletrabajo, pues yo resumiría en tres tipologías de inquilinos. Aquellos que por su actividad sí están decidiendo teletrabajar más, casi en algunas ocasiones al 100% y dejar sus oficinas. Estos son los menos, estamos viendo muy pocos y normalmente son empresas de tamaño reducido. Aquellos inquilinos que con el espacio que tenían están apañándose, están funcionando y tienen quizás algo de espacio desocupado por la rotativa que tienen o de la manera de trabajar. Y quizás para mí lo más importante y lo que quiero destacar mucho de cara al 2022 son aquellos inquilinos que por la manera en la que están trabajando, con rotación o con 50% de plantilla un día y otro, no han tomado decisiones y sí han ido creciendo en estos 2 últimos años, ¿no? Sobre todo las empresas de servicios, ¿no? Yo creo que esto es un factor importante de cara a este año, porque si os dais cuenta, las operaciones que han ido sucediendo son aquellas de tamaño de empresa medio o pequeño. Nos quedan las grandes y estoy convencido que las grandes tomarán decisiones en muchas ocasiones, sobre todo las empresas de servicio, como os decía, de crecimiento, porque muchas plantillas en estos casos han crecido. ¿Vamos a necesitar más o menos espacio en el stock global del mercado? Pues la sensación que tenemos desde la casa y desde Workplace y desde arquitectura, vamos hablando, es que la decisión de coger más o menos espacio no está siendo por el ahorro de costes. Yo creo que la tasa de esfuerzo que tenemos las empresas en España no marca en la mayoría de ocasiones el tener más o menos espacio. Lo que nos está marcando es la atracción de talento. Y mi sensación es que al talento no le puedes decir que venga a trabajar el lunes o el martes o el miércoles. Al talento le tienes que decir que venga a trabajar cuando quiera venir, que venga, ¿no?
si marcas finalmente los días que van a teletrabajar desde casa, estás perdiendo a ese talento, ¿no? Con lo cual entiendo que vas a necesitar el 100% del espacio de oficina, porque si a tu talento se le ocurre venir a la oficina al 100%, pues vas a tener que tener esos espacios disponibles, ¿no? Y me temo no, porque creo que es en positivo, que eso nos va a obligar a tener el espacio completo, ¿no? Yo creo que Madrid se ha comportado muy bien, tenemos un 2022 que ahora hablaremos muy interesante y desde luego las cifras son buenas, ¿no? Pues muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Pasamos a la parte del mercado de Barcelona y Natalia, por favor, cuando quieras, cuéntanos qué ha ocurrido este 2021 en Barcelona. Bueno, pues gracias a todos por conectaros. Un poco al hilo de los agradecimientos que hacía Poli al inicio de la sesión, quería remarcar yo también el agradeceros un poco la paciencia que tenéis de esperar nuestros datos. La verdad es que hay mucho trabajo detrás de todos esos datos, necesitan mucho de contrastar con vosotros toda la información, de analizarlos bien y por lo tanto dar realmente datos que sean de valor para vosotros, ¿no? Entonces todo eso requiere un tiempo y por eso os agradecemos la paciencia que tenéis para esperar nuestros datos, ¿no? Y vamos allá con ellos. Bueno, en cuanto a la contratación en Barcelona, la contratación en Barcelona al final se ha situado en el final del 21 en 328.000 metros cuadrados, lo que supone casi un 200% más del año pasado. El último trimestre del año ha sido de 106.000 metros cuadrados y este ha sido el mejor trimestre del año, como también sucedía en Madrid, como explicaba Ángel. Y bueno, eso hace que al final el 2021, como veis en la gráfica, se haya situado la absorción por encima de la media histórica que tenemos en el gráfico, ¿no? Con lo cual es un muy buen dato para Barcelona. En cuanto a las zonas, han perdido un poco peso tanto todas las zonas, excepto en porcentaje. Cuando digo perder peso es en cuanto al porcentaje total de la absorción, excepto la zona de las nuevas áreas de negocio, que precisamente es la que ha ganado peso. Y eso es un poco porque, bueno, ya veíamos en el 2019 que la zona que fue prepandemia, las zonas nuevas áreas de negocio tenían como un 50% del peso de la absorción y de la contratación y durante este año digamos que ha recuperado un poco ese mismo pulso que había perdido en 2020, ¿no? En cuanto al 22@, que al final es un poco la zona dentro de las nuevas áreas de negocio que tiene más peso, le ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? En el 19 tenía un 32% de la contratación total y ahora pues ha recuperado un poco eso, estando incluso por encima en cuanto a porcentaje de contratación de lo que estaba en el 19. En cuanto al número de operaciones, también este último trimestre ha tenido un número mayor de operaciones que el resto de los trimestres y es un poco esa tendencia que decía Ángel en Madrid, que señalaba Poli también, de crecimiento, de que vemos que realmente la toma de decisiones se está empezando a activar más, que la demanda está empezando a ser mucho más activa y por lo tanto, pues bueno, los datos lo demuestran y vamos, es de muy buen dato de cara al futuro 2022, ¿no? A este futuro 2022. Entonces, en cuanto a las operaciones también, durante este 2021 se han cerrado 19 operaciones por encima de 3.000 metros. Recordemos que en el 2019, prepandemia, se cerraron aproximadamente unas 29 operaciones, pero es que en el año pasado se hicieron solo 8, con lo cual digamos que, como decíamos, la tendencia es a ir recuperando un poco ese ritmo de absorción y ese nivel de absorción que teníamos prepandemia, ¿no? Curiosamente, estas operaciones de más de 3.000 metros cuadrados han estado bastante repartidas igual en mismos porcentajes, tanto en centro ciudad como en nuevas áreas de negocio, como incluso en periferia. ¿Vale? Y por último, en cuanto al prealquiler, que creo que es un dato también interesante a tener en cuenta, es verdad que en 2019 se hicieron pues en total como 17 operaciones de prealquiler, este 21 se han hecho 6 operaciones de prealquiler. Es perfectamente comprensible que haya sido así, pues debido a que, como veremos luego, hay pues más oferta disponible en el mercado y, por lo tanto, digamos que, excepto para grandes operaciones, pues quizás el día a día de las operaciones de tamaño medio no requiere de una necesidad de prealquiler que tenía en el 2019.
Aquí os ponemos algunas de las principales operaciones que se han realizado durante este último trimestre del año. La mayor de ellas sería la operación de Glovo en el Mail 22@Business Campus. Es la mayor operación de la que tenemos registro en cuanto hablamos de empresa privada, sin tener en cuenta el sector público. Luego también se ha realizado otra operación importante, la de H&M, en el edificio de Pallars 180, propiedad de Conren, 4.100 metros cuadrados. También otra operación de este trimestre es la de Grupo Planeta, 4.100 metros cuadrados también, en un edificio en Gran Vía, junto a la Plaza Europa. Aquí destacar también, como ya apuntaba Ángel, que el sector de la formación es un sector que está muy activo durante este año y que veremos más operaciones durante este 2022. Otra operación sería la de Scopely, que es un sector que, como decíamos también, de los más activos, que tiene que ver con todo lo que son las compañías tecnológicas, en este caso son relacionadas con los videojuegos, que han alquilado un edificio, unos 2.000 metros cuadrados en centro ciudad. También es una tendencia que estamos viendo que hay algo más de demanda en centro ciudad de la que había prepandemia, también porque es verdad que hay más disponibilidad en centro ciudad y que hay más nuevos proyectos de rehabilitación en esa zona que hacen que pueda haber también más operaciones allí, ¿no? Y por último, la de Inetum, de unos 2.000 metros cuadrados en el Parque 22 @, propiedad de Merlin. Y a partir de ahí, y como hicimos ya un poco verbalmente en el trimestre anterior, hemos querido hacer un análisis de un poco más viendo, porque claro, se habla mucho de lo que se reduce, de lo que no se reduce, de qué hacen las compañías y un poco a raíz de lo que venían diciendo mis compañeros también, ¿no? Y entonces hemos hecho un análisis de todas las operaciones por encima de 1.000 metros cuadrados del 2021, que es este gráfico que veis en pantalla, y todas estas operaciones han sido 67 operaciones en total, ¿vale? De esas 67 operaciones de más de 1.000 metros cuadrados, no hemos tenido en cuenta el resto porque digamos que hay muchas más operaciones, son operaciones más pequeñas, digamos que creemos que lo significativo son este rango de operaciones más grandes. Pues de esas 67, 31 son operaciones que han significado absorción neta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que haya habido un movimiento de crecimiento de una compañía que se ha movido de un edificio a otro, sino que ha sido contratación nueva, de cero, porque son ampliaciones de compañías que en su propio edificio han ampliado plantas, con lo cual, como decía Ángel también en Madrid, es contratación neta, o de compañías que ni siquiera se han movido y simplemente han ampliado en otro edificio, o incluso de compañías nuevas que se han implantado en Barcelona, ¿no? Eso, pues como os decía, es el 31 operaciones, que es 45-46% de la contratación, pero es que en metros cuadrados suponen casi 100.000 metros cuadrados, que sería un tercio de la contratación del año, ¿no? Eso es neta. Luego, si vamos a las que han supuesto un crecimiento, quiere decir que sí se han movido de un edificio a otro, pero ese movimiento ha sido a crecer. Eso serían unas 14 operaciones, que ahí veis también en la superficie que han supuesto. Y luego las que han supuesto un movimiento neutro estarían unas 16 operaciones. Y por último, las que realmente se han movido a reducir espacio han sido únicamente 6 operaciones, 6 de 67. O sea que el ratio es considerable, ¿no? Es verdad que hay empresas que reducen y que reducen más en su propia ubicación que haciendo un movimiento, ¿no? Y eso sí hemos visto algunas. Pero de todo lo que es la nueva contratación, pues creo que el dato que nos tenemos que quedar es con que hay mucha parte de contratación que es neta y que es crecimiento, ¿no? Y eso es una buena noticia para el mercado de oficinas. Y ahí veis también la distribución por zonas. De hecho, se ve claramente que todo lo que es absorción neta y contratación que supone crecimiento se ha centrado mucho en centro ciudad y en las nuevas áreas de negocio. En cambio, las que han supuesto a lo mejor un traslado neutro o incluso algo de reducción ha crecido más digamos que entonces la periferia coge algo más de protagonismo del que tenía, ¿no? Y si seguimos avanzando, también nos damos un poco algo de información sobre los espacios flex, que han estado muy, obviamente durante el 2020 han estado pues muy poco activos. Este año está empezando a coger algo más de actividad, ha supuesto un 4% de la contratación. En el 2019 estábamos en casi un 18% de la contratación, pero es un sector que, bueno, que el hecho de que haya más movimiento, de que la demanda haya vuelto a coger, bueno, pues a coger tracción, pues ayuda a que este sector también esté volviendo a tener planes de expansión.
si seguimos adelante, entonces ya con la parte de los nuevos proyectos, bueno, el stock se sitúa en 6.300.000 metros cuadrados aproximadamente. Hay la nueva oferta que ha salido al mercado durante el 2021, que han supuesto unos 200.000 metros cuadrados, el 45% está ya prealquilada, con lo cual, digamos que obviamente pues, todo eso va a ir creciendo en ocupación, pero de momento todavía hay una parte sin alquilar. En el 2022 la superficie que va a salir al mercado son 340.000 metros cuadrados aproximadamente, y de eso hay ya un 28% prealquilado, y en el 2023, como veis en la tabla, seguimos con un volumen bastante alto de nueva oferta, que serán 285.000 metros cuadrados, de los cuales casi el 4% estaría prealquilado, ¿no? Aquí tenéis también más detallado lo que sería la nueva oferta en la zona del 22 Arroba, ¿vale? Que, como veis, digamos que el porcentaje de prealquiler, de salir al mercado, pues es un poco más alto que en el global de las zonas de Barcelona, y que, bueno, al final lo que vamos viendo es que digamos que si el nivel de contratación que estamos viendo sigue en esta tendencia alcista, pues todos los metros que van saliendo al mercado van a poder irse absorbiendo pues con un ritmo adecuado, ¿no? Todo eso irá ayudando pues a que las empresas obviamente tengan también más opciones para escoger dentro de sus procesos de reubicación, pero eso nos va a dar un mercado sano que poco a poco va a ir absorbiendo todos los metros que van a ir saliendo. La demanda, como decíamos, sigue en su tendencia alcista, recuperando datos prepandemia, con lo cual creemos que todo eso es una buena noticia, ¿no? Y por último, en cuanto a la nueva oferta, aquí tenéis actualizado un poco lo que es la distribución entre la nueva oferta, que es de rehabilitación y nueva construcción, que ya, como también apuntaba Poli, ¿no? El hecho de, y Ángel en Madrid también, la rehabilitación está cogiendo un peso muy importante, que además creemos que es fundamental para la renovación del parque de oficinas de Barcelona, y que ayuda a que la calidad de los edificios sea, pues, ¿no?, ese upgrade que comentábamos, y poderse situar más en los edificios de clase A que están demandando las compañías, ¿no? En cuanto a la tasa de desocupación, al final de año se ha situado en un 8,58%. La verdad es que hace un año estábamos en un 5,9%, es verdad que ha crecido, pero vamos, consideramos que un 8,58% que estamos actualmente es un índice de desocupación bastante sano, es un mercado bastante sano, sobre todo, como decíamos, si se sigue manteniendo e incrementando ese nivel de contratación que estábamos viendo, ¿no? Entonces, digamos que no es un dato preocupante. ¿Ha crecido con respecto al momento prepandemia? Evidentemente, pero es que en ese momento el mercado era no sano, o sea, no había disponibilidad en oficinas, con lo cual, digamos que era muy difícil para las compañías tener visibilidad en su proceso de reubicación de sus oficinas, ¿no? Ahí tenéis la distribución por zonas. Las zonas que han incrementado más en el último año su desocupación son las zonas de las nuevas áreas de negocio y de la periferia, básicamente porque obviamente en las nuevas áreas de negocio, sobre todo, es donde se están entregando la mayoría de los nuevos proyectos y los nuevos edificios en Barcelona, ¿no? Y por lo tanto, pues es ahí donde más superficie disponible o donde más ha crecido en el último año, ¿no? En cuanto al 22 Arroba, que es una zona como pues de especial foco en el mercado de oficinas, el índice de desocupación estaría actualmente en un 9,14%. Obviamente, como decíamos, también ha crecido por lo mismo que hablábamos en cuanto a las nuevas áreas de negocio, por la incorporación de nuevos proyectos, pero también, como decíamos, ha recuperado su nivel de contratación a los niveles prepandemia, en el 35% de la contratación total, con lo cual creemos que, como decíamos antes, bueno, pues que la evolución del mercado en ese sentido pues va a ser muy buena durante este 2022 también. Y por último, en cuanto a las rentas, es verdad que han sufrido algunos ajustes, sobre todo las rentas teóricas de prácticamente todas las zonas durante este 2021, pero digamos que el ajuste ha sido bastante suave. Es verdad que muchos de vosotros que habéis cerrado operaciones durante este año lo sabéis,
que aparte de lo que es la renta, hay algunas otras concesiones que hay que tener en cuenta y que impactan en la renta. Es verdad, y eso es una realidad del mercado, pero eso no quiere decir que al final el nivel de rentas, teniendo en cuenta el año pasado con ese nivel de contratación, el año 2020 con ese nivel de contratación tan bajo, ha afectado, la verdad es que, de una manera mucho más suave de lo que se podía prever. El aumento de la contratación y ver esa actividad en cuanto a nueva generación de nueva demanda, que eso es algo que estamos viendo y que al final es lo que va a ir moviendo el mercado de nuevo. Ya no solo operaciones que estaban pendientes de cierre, que ha paralizado un poco la pandemia, sino que se está generando ya nueva demanda, y eso es un muy buen dato de mercado. Y como decíamos, pues la recuperación de la contratación en ese sentido va a ir ayudando a que esas rentas sigan en unos datos muy, muy buenos para el mercado, ¿no? Y básicamente hasta aquí tendríamos la parte de Barcelona. Gracias, Natalia. Resalto dos consideraciones, y son dos consideraciones relativas a dos preguntas que nos hacéis recurrentemente. Uno, ¿hay reducción de espacios? Pues habéis visto en el dato que solo 6 operaciones de 67 han reducido realmente espacio, ¿no? Pues quedaros con ese dato, que la reducción de espacios y el teletrabajo afecta, pero de una manera relativa. Y dos, el pipeline del 22@. Un pipeline importante, sí, pero Natalia lo ha comentado muy bien. Se van entregando edificios y va habiendo algo más de oferta, o va habiendo más oferta. Y el inquilino no tiene tanto apremio en contratar con antelación. Ver operaciones como Everis con 2 años de antelación, porque firmas 28.000 metros y no hay disponibilidad porque estábamos en un 4%, nos va a costar más. Esto también pasa en Madrid. Pero estaremos viendo que a medida que vaya llegando la entrega del inmueble, los inmuebles van a seguir alquilando, y en un periodo entre 8, 9 y 6 meses antes de la entrega empezaremos a ver cómo se va absorbiendo. Habéis visto que el 22@ en el caso de Barcelona y las nuevas áreas de negocio está absorbiendo más de un 40% de la nueva demanda. Ese movimiento que comentábamos de edificios de grado B a grado A va a hacer que todos esos nuevos proyectos vayan absorbiendo, va a subir la demanda, van a aumentar los tamaños, con lo cual quizá reticencia o miedo que pueda haber con el pipeline del 22@ es relativo. Confiamos mucho en la absorción de esos metros, porque al final el mercado va a tender a eso. Estamos viendo un mercado polarizado entre grado A y resto del mundo, y en ese sentido rompamos una lanza en nuevos proyectos y en rehabilitaciones, porque es donde está el futuro. Y si habláis con nuestro departamento de arquitectura, que está inmerso en muchísimos de estos proyectos, lo estamos viendo en el día a día y os lo podrán contar. Una vez más con Alejandro, comentar en el caso de Barcelona un poco tu visión, ya que no estás puramente en el mercado de Barcelona, como es el caso de Natalia y mío. Nos viene bien que estés fuera del bosque para que nos des tu opinión. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el resumen de lo que está pasando en el mercado de oficinas de Barcelona es que Barcelona ha ido haciendo los deberes durante mucho tiempo. Hablabas de la escasez de producto rehabilitado grado A que tenemos en Madrid. Barcelona le sobra 22@ y ahora lo hablaremos en el mercado de inversiones. Trae mucho nuevo producto que al final lo que consigue es atraer a un inquilino, a un tenant tecnológico de formación que ha llenado Barcelona, que ha llenado esos espacios, ¿no? Hipólito lo decía al principio, yo llevo creo que 10 años desde que hacía cuando salíamos a contar un poco el mercado, diciendo que hay una necesidad tremenda de rehabilitación en los mercados. Y es que todo ha ido tan rápido que los fondos han ido vendiendo directamente porque hacían sus retornos sin hacer lo que se suponía que tenían que hacer, que era un poco de CAPEX. Y no está mal, porque al final conseguían los resultados que esperaban. Pero es verdad que eso nos ha llevado a un stock muy, muy obsoleto. Eso no pasa en Barcelona, y lo que consiguen es atraer nuevas compañías. Yo creo que el hecho de que gran parte de un porcentaje importante de crecimiento venga por absorción neta lo dice todo, ¿no? Están consiguiendo atraer empresas que no estaban en Barcelona, y por tanto eso es un dato muy, muy positivo. Yo creo que, por último, unos fundamentales muy estables, muy establecidos ya. Lleva bastante tiempo con rentas que crecen, precisamente porque tienen los activos para hacerlo, y con inquilinos que llegan. Único punto a vigilar un poco, pues obviamente el nuevo stock en 22@. Mientras que haya prealquileres, porque los edificios son buenos y traemos talento de fuera, nuevamente, empresas de fuera, perfecto. Yo creo que, como dice Natalia e Hipólito, las cifras son contenidas todavía, ¿eh?
Ese es el único dato, quizás. Pues así es, totalmente cierto. La parte de inversión, me voy a comer algo del espacio de preguntas, pero bueno, de momento solo nuestro amigo Roque nos ha hecho una pregunta que por supuesto contestaremos, pero os cuento un poco la parte de inversión. Aquí tenéis el resumen del año. Comportamiento muy dispar entre Madrid y Barcelona en cuanto a volúmenes. Un año prácticamente récord en Barcelona, con más de 1.700 millones, y un año muy pobre en volumen en Madrid, que apenas llegando a 700 millones de euros, que bueno, tanto en los últimos 15 años, pues, por el lado bueno y por el lado menos bueno en Madrid, pues ha sido histórico este comportamiento, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Veis que en Barcelona ha habido casi un 200% más de incremento, porque ha habido también dos factores muy claros. Uno, que se ha duplicado, ha habido casi un 50% más de transacciones, de operaciones, con lo cual mayor número de activos transaccionados, lógicamente mayor volumen, y ha habido 6 operaciones de más de 100 millones de euros, que totalizan más de 800 y pico millones de euros, con lo cual pues eso nos ha matizado mucho el mercado de Barcelona. En cambio, en el caso de Madrid, el comportamiento es diferente. Activos transaccionados prácticamente los mismos que el año pasado, pero el volumen de los mismos ha sido muy pequeño. El volumen medio en Barcelona ha sido en torno a los 45 millones de euros y el volumen medio en Madrid ha sido en torno a los 20 millones de euros. Operaciones en Madrid pequeñas. Ha habido escasez de producto para la venta. Hay mucho capital para invertir, hay mucho equity, hay mucha presión por comprar y todo lo que ha salido se ha transaccionado relativamente bien, incluso los productos value add, con valores y capital values bastante potentes para lo que podríamos llegar a pensar. Con lo cual, ese comportamiento es dispar en las dos ciudades, pero bueno, creemos que Madrid retomará la senda porque también el perfil de propietarios de Madrid, más de largo plazo, más patrimonialistas, aseguradoras, pues son más de tenencia y cuesta más que decidan transaccionar. En Barcelona se ha transaccionado un poco más, como veremos ahora, activos que se compraron hace 2, 3, 4 años y se ha puesto en valor, ¿no? Esta es la evolución de la gráfica histórica de volumen de inversión en Madrid y Barcelona. Veis la gráfica de Barcelona como la barrita amarilla de verdad ha tomado pues, un protagonismo muy importante, y Madrid, que debería estar entre 1.500 y 2.000 millones de una forma bastante fácil en un año normal, pues como veis la absorción ha sido bastante pequeña, ¿no? Pero bueno, consideramos que esto se va a revertir, aunque el primer cuarter del año no suele ser bueno. El año pasado se hicieron 4 operaciones en Madrid, 3 en Barcelona. Hasta que arranca el mercado, los nuevos presupuestos, las nuevas estrategias toman cara y ojos, pues todo lo que sea de efecto en el año pues empieza a partir del segundo cuarter, aunque ya se ha vendido y se ha cerrado alguna operación en Madrid y alguna también en Barcelona. Comentaros también que hay un pipeline en curso de operaciones en torno a los 1.300 millones, con cara, con ojos, con negociaciones, con procesos en marcha que han saltado de año o operaciones off-market, con lo cual ya hay tracción, ¿no? Las oficinas, la verdad, como asset class, pues está cogiendo también su velocidad de una forma clara. Un pequeño detalle también de operaciones también de uso propio. Hemos visto operaciones de uso propio. O sea, nosotros hemos hecho un par de operaciones importantes, como pueden ser la venta Segipsa de Río 55 para su uso propio, o la compra finalmente llevada a efecto por Cofares del edificio Abril. 2 grandes operaciones de usuario que son importantes, pero también hacemos otras operaciones de tamaño más pequeño, ¿no? Con nuestro equipo de midcaps hemos venido al Ayuntamiento de Madrid en Comandante Ezquerra un edificio, algún usuario pequeño también ha comprado algún edificio de pequeño tamaño en las 6, con lo cual es un mercado que está cogiendo también algo de interés, y que compre un usuario es una señal positiva, ¿no? Porque que un usuario dedique capital al real estate en vez de a su negocio, pues denota también confianza, ¿no? Y eso es un mensaje que os quiero trasladar. En el caso del mercado de Madrid, aquí veis un poco los orígenes de compradores y los tipos de operación. Tamaño medio en Madrid, operación tirando a pequeña, 20 millones, recordar. Esto hace que los perfiles más nacionales tengan más acceso, ahora compararemos con Barcelona. Sí que es verdad que ese 56% de comprador nacional está contabilizado como gestoras nacionales que están dinamizando mucho el mercado, ya sea IVA Capital, ya sea Freo, que están ayudando a muchos fondos, que finalmente es equity internacional, que sí busca
buscamos solo el dato puro español, estamos hablando de un 20%, o sea que el internacional sigue con una confianza muy grande en el mercado. Y porque los tamaños Madrid han sido pequeños, la operación más grande de Madrid ha sido la de Segipsa en cuanto a volumen, casi 60 millones de euros, o la de Retama, que sería parecida, pues eso ha hecho que los productos value add tengan algo de protagonismo, ¿no? Aunque no ha habido mucho producto value add en general en el mercado. Todo lo que sale value add en el centro, con buenos fundamentales, buenas comunicaciones y con una historia detrás, está muy bien acogido. Es una petición importante que nos hacen los inversores, ¿no? Pero, como veis, el grosso principal es operaciones core y core plus de activos estabilizados y con algo de crecimiento. En el caso de Barcelona, como veis claramente, como el volumen es mucho más grande, activos estabilizados, esas 6 operaciones de más de 100 millones de euros protagonizadas fundamentalmente por inversores internacionales y fundamentalmente activos core, ¿no? El inversor nacional tiene menos cabida aquí, aunque sí que se están dando ese tipo de operaciones. Y como veis, pues bueno, el value add está costando algo más. Sí que es verdad que hubo una operación value add muy importante en Barcelona, que fue la venta del edificio Estel, que originalmente estaba pensado, concebido para hacerse residencial, un edificio que ha tenido mucha historia detrás y finalmente pues, ha acabado siendo oficinas en algo que veíamos todos con mucho sentido en la ciudad de Barcelona. Aquí tenéis algunos ejemplos de operaciones de los últimos trimestres, del cuarto, Retama 3, la operación value add más importante diría del año, que ha comprado Ardian para hacer un proyecto. Están lanzando ahora el proyecto de arquitectura y sin duda será un activo y un proyecto que tendrá mucho impacto en la zona y será muy referente, ¿no? En Euronova, Stoneshield ha comprado a Cain, trabajando también con Freo, el activo de Tres Cantos, y una operación muy importante, muy trabajada y muy movida en el mercado, Arapiles 14, que ya ha comprado finalmente Sancora para meter a Grupo Planeta y en rentas, como decía Ángel, en torno a 25, que es una muy buena renta para la zona. Finalmente, una operación que hicimos nosotros off market a final del año, muy trabajada, en la que Marathon ha vendido a un inversor privado la sede de Pepe Jeans, que denota que Madrid sigue siendo un foco de operaciones de inversión muy interesante por ese balanceo de buenos edificios, buenos inquilinos, buenas comunicaciones y distancia al centro, que tiene un componente muy positivo. Algunas operaciones de Barcelona, edificio Estel, va a ser un proyectazo seguro en el centro, casi 50.000 metros de oficinas que está haciendo Freo con Bain y van a romper rentas de lo que sería razonable en un entorno inmediato, ¿no? Seguro que están en rentas de 20 y medio, digamos 20 y medios, quiero decir, 25, 26, seguro que se llegan a ese tipo de rentas. La operación de Torre Sabadell, una operación que nos enorgullece muchísimo, que llevamos trabajando pues casi 2 años, que hemos sufrido muchos avatares y que finalmente Heinz ha conseguido comprar para hacer un edificio muy emblemático en la ciudad y también será un absoluto referente en la ciudad de cara a sostenibilidad, y el proyecto de rehabilitación es espectacular. Colonial sigue comprando, un buen edificio con un contrato largo con Danone en Buenos Aires, también les hemos ayudado a ellos en el análisis y en la compra. Y por último, la compra de Conrent Tramway, del edificio de Mafre de Laca, que será sometido a una rehabilitación integral y seguro que será un proyecto muy interesante en la ciudad, ¿vale? Por último, comentaros yields. Aquí tenéis un poco las yields de Madrid y de Barcelona. Me centro un poco en Prime, ¿no? Estamos viendo que en productos core estamos viendo compresión, tanto en Madrid como en Barcelona. Activos estabilizados, con criterios ESG, buenos inquilinos, contratos más o menos largos, 5 o 6 años, están recibiendo mucho interés y están las yields comprimiéndose. Y esto está pasando en Madrid y en Barcelona. En Barcelona hemos visto operaciones del entorno del 3,5 en productos de esta categoría. Y en Madrid, en zonas como Méndez Álvaro, seguro que veremos alguna operación en torno al 3,5. Con lo cual, todavía tenemos un spread importante con el bono y seguro que vamos a ver operaciones a lo largo del año, tanto en Madrid como en Barcelona, con yields que, bueno, que inicialmente creemos podrían ser otras y finalmente por presión por comprar y por competitividad, pues acabarán
comprimiéndose más, ¿no? En este caso, Alejandro, que tú eres buen conocedor del mercado de inversión, pues oye, pues, por favor, cuéntanos un poco también cómo lo ves tú. Muy bien. Pues oye, yo creo que el mercado de inversión se ve claramente lo que hemos venido hablando en el mercado del leasing, de las diferencias entre Madrid y Barcelona. Creo que en Barcelona se ha dado la tormenta perfecta para que pasen operaciones. Por un lado, los fundamentales de los que hablábamos, con rentas crecientes, con un mercado sano en absorción, en vacancy. Y esto es muy importante para todos estos inversores internacionales cuando van a sus comités y defienden una operación, y todo es en positivo y nos lo cuentan. Es que para mí es mucho más fácil defender una operación que pasa en Barcelona que una que pasa en Madrid, donde las rentas han estado pues un poco más paralizadas, ¿no? Lo segundo es el producto de calidad que existe. Si todo inversor está analizando producto con criterios ESG, nuevamente sostenibles, con buenos inquilinos, pues es que la calidad del producto en 22 arroba, en esta zona que se ha ido creando en Barcelona, pues es indudable, ¿no? Y lo tercero, y creo que más importante, es el perfil de los propietarios que existen en Barcelona, mucho más internacionales, institucionales, con poco apego a sus edificios, más bien apego a su business plan y a cumplir con los requisitos que tienen. Y si los fundamentales van en positivo y los precios a los que están vendiendo son los que establecen, pues acaban vendiendo edificios. ¿Qué nos pasa en Madrid? Y no tiene por qué ser malo, pues que la propiedad pues son mutualidades, muchos family office, aseguradoras, que al final tienen mucho más apego a sus edificios y no tienen esos business plan de venta en 5 o 7 años, ¿no? Por eso quizás estamos viendo menos inversión en Madrid que en Barcelona. Ahora hablaremos del 22, pero sí que se esperan cambios importantes, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo. Y ahora que comentabas 22 y tendencias, pues un poco preguntaros a los tres, ¿no? En un minuto, porque vamos apretados de tiempo y quiero, por favor, responder a una de las preguntas. Ángel, ¿cómo ves este 22 en lo que a oficina se refiere? Pues mira, yo en Madrid veo una mucha más predisposición a la actividad en las operaciones. Como decía antes, si hemos hecho este año 420, creo que en cuanto salgan las operaciones de mayor volumen, sobre todo creo más la segunda mitad del año, porque les va a costar todavía firmar en abril, en mayo, vamos a estar cerca de esos 500.000 metros cuadrados de contratación, que ya sería una cifra mucho más sana, sobre todo viniendo donde venimos y con todas esas dudas a nivel de teletrabajo. Y a nivel de fundamentales, pues veo desocupaciones, la verdad, no me preocupa la desocupación. No veo 500.000 metros de oficinas nuevos al año, que los he visto en Madrid, y veo cifras de 200.000 que vayan a salir. Hombre, si contratas 500.000 y el 40-50% es neta, pues deberías estar en unas cifras similares de desocupación. Traducido, pues rentas más o menos estables. No puede haber estrés ni al alza ni a la baja por las rentas. Veo más estrés hacia arriba porque veo menos producto de calidad cuando nos llaman las empresas y nos piden 800.000 metros cuadrados en Eje Castellana. Les puedo dar bastantes pocas opciones. Y eso, obviamente, por ley de oferta-demanda, va a hacer que en esos mejores edificios la calidad fundamental puedan pagar un poco más de renta, porque, como decía Alejandro, el coste real de la oficina en tu coste total, sobre todo una empresa de servicios, es relativamente bajo. O sea que de verdad que veo buenas expectativas y más volumen en la segunda mitad que en el primero. Muchas gracias, Ángel. Natalia, en el caso de Barcelona, ¿cuál es tu predicción? Bueno, a ver, no, yo creo que en Barcelona, desde luego, ya se ha notado durante este último trimestre la actividad. Es verdad que como ha habido una operación muy grande, la de Globo, muchos podrían pensar que eso ha desvirtuado un poco el dato, pero al final el número de operaciones que se han cerrado también, no solo en la cantidad total de contratación, nos demuestra que sí hay más actividad. También lo estamos viendo en las demandas que estamos recibiendo, etcétera, con lo cual creemos que esa senda que durante este año se ha ido haciendo de recuperación del nivel de contratación va a seguir en esa línea, y por lo tanto, pues todos los metros que van a ir saliendo, que efectivamente salen muchos, si el nivel de contratación se mantiene en estos niveles, pues se van a ir absorbiendo. En cuanto a las rentas, sí creo que es importante destacar, y un poco viene al hilo de lo que estábamos comentando antes, es que no todos los edificios valen lo mismo. Entonces, realmente, en un momento en el que estábamos en un 4% de desocupación en el 2019,
pues un edificio que quizás no tenía, bueno, pues tenía su momento y podía aprovechar estar en un nivel de rentas más elevado del que le tocaría sin estar en la clase A, ¿vale? Esto ahora no ocurre. Si tienes un edificio clase A, tendrás rentas de clase A. Si no tienes un edificio de clase A, no tendrás rentas de clase A. Y eso es así. Y hay que, creo que es importante que las propiedades lo tengan en cuenta porque no es el 2019, es otro momento. Y entonces sí hay diferencias entre la calidad de los edificios y su correspondiente renta. Pero vamos, que la previsión en ese sentido y con el nivel de contratación que venimos viendo y de actividad, creemos que el 2022 será un buen año también en oficinas en Barcelona. Si me permites otro matiz a lo que ha dicho Natalia, es que creo que va a haber más actividad porque cada vez las empresas tienen menos incertidumbre de lo que está pasando. Claro, correcto. Las empresas cada vez saben más qué está pasando. Todos éramos mucho más, creo que todos, más negativos hace 18 meses y sin embargo ahora tenemos mucha más información. Eso te hace eliminar parte de incertidumbre y que tomes decisiones. Y es lo que no ha pasado, sobre todo en grandes compañías. Eso sí, que no va a ser rápido, no va a ser rápido, pero yo estoy convencido que va a estar ahí. Pero pasará, exactamente. Alejandro, por la parte de inversión te la cedo a ti. ¿Cómo va a ser este año? Pues movidito. Así que, no, yo creo que esta última gráfica que poníamos del spread, de la diferencia entre el bono y las rentabilidades, es lo que marca el criterio de inversión, las ganas de invertir de los inversores. Es que nunca ha estado tan alto ese spread, es que son 400 puntos básicos de diferencia entre una cosa y otra. Eso hace que todos los inversores tengan un ojo puesto en el mercado real estate. Madrid, pues mucha más actividad, Ángel lo decía, en el momento que te quitas la incertidumbre de las rentas de los inquilinos y empieza a haber movimiento, los propietarios se sienten más a gusto a la hora de vender sus activos. Y es que lo que nos está pasando en Madrid es que el propietario no quiere ser el último en vender el activo en la zona de bajada, lógicamente, ¿no? Y esa es la sensación que hemos tenido en el mercado de Madrid. Yo creo que en el momento que esa incertidumbre pase, y la estamos viendo, muchos van a poner producto en venta, que ha sido el principal problema que hemos tenido en Madrid, que no ha habido producto en venta. Cada vez más operaciones de rehabilitación. Yo creo que esas operaciones value add, el inversor está siendo muy agresivo a la hora de comprarlas porque entiende, y venimos esta hora defendiendo lo que esos criterios de sostenibilidad y ESG en general van a hacer que tengan rentas mucho más altas, con lo cual pueden pagar algo más y seguir teniendo operaciones value add. Y yo creo que el último factor, y hablaba con Poli, coincidíamos, es que ha habido mucho dinero en otros sectores, logístico y residencial sobre todo, que ha dispersado a muchos inversores hacia esos usos para balancear sus carteras. El segmento logístico seguirá creciendo mucho, pero carteras de 300, 400 millones de euros pues quedan muy pocas. Y esos compradores han sido normalmente compradores que atacaban al sector oficinas. Seguro que van a seguir queriendo balancear sus carteras, pero a la vez van a tener poca capacidad de inversión en esos usos, con lo cual volverán al segmento oficinas, que es donde más cómodos se sienten, donde van a encontrar producto y donde seguramente saquen los retornos que requieren, ¿no? Yo creo que ese es lo que nos espera, mucho trabajo y mucha operación. Pues muchas gracias, Alejandro. Vamos por este 2022. Tenemos un par de preguntas y las vamos a responder. Como mencionaba, nuestro amigo Roque Rotaeche de Harvard nos pregunta si los espacios flex están siendo más perjudicados por el teletrabajo. Pues Ángel, Natalia, yo creo que vosotros nos podéis dar un poco de luz con esto. Pues siento decirle que sí. La verdad es que obviamente el teletrabajo es una de las peores amenazas para todos los espacios flex. De hecho, durante los peores momentos de la pandemia, las ocupaciones de los flex, coworkings, centros de negocio, en cualquiera de las tipologías más modernas, más clásicas, cayeron al suelo. Y de hecho han estado muchos meses para recuperarse. Y el teletrabajo desde casa, obviamente ya no necesitas ese espacio que antes se reclamaba más de uno o dos de esos pequeños espacios en los espacios flex, con lo cual claro que está afectado. Y afecta también al mercado convencional, pero el que inmediatamente le afecta es al mercado flex. También es cierto que, aunque fue el primero en caer, es el primero que se está recuperando. O sea, los niveles de ocupación en el mundo flex, como decía también Natalia, en Barcelona y en Madrid, han mejorado muchísimo los niveles flex y han vuelto a paralizarse un poco, pero yo creo que es totalmente coyuntural por el tema diciembre Omicron
y volverán otra vez, porque está clara la frase de han venido para quedarse y los vamos a utilizar todas las compañías, los espacios flex. Yo creo, Ángel, que para los equipos era muy difícil tomar decisiones de mandar a sus empleados a espacios flexibles cuando no te atrevías a traerlo a tu propia oficina, con lo cual es lógico que esos espacios hayan sufrido bastante en época COVID. Pero hablamos mucho con los propietarios. Sabéis que tenemos un equipo, Savile Flex, que ataca, que analiza muy bien las necesidades de espacios flexibles, y, desde arquitectura, facilities y leasing, y lo hablamos mucho. Es que en unas ocasiones vamos a hacer dinero con la implantación de esos espacios flex, y en otras lo que estamos dando es un servicio para nuestro edificio, y un servicio como en su momento poníamos un gimnasio, ahora estamos poniendo terrazas. Y yo creo que es fundamental que cojamos este nuevo concepto de que en muchos espacios el hecho de tener una planta o un par de plantas de espacios flexibles gestionados por nosotros mismos, por nosotros o por los propietarios, va a hacer que los inquilinos se animen a tener esos espacios o alquilar esas plantas más tradicionales. No, de hecho, Natalia lo puede confirmar, que en nuestro día a día de visitas, en cuando vas a un edificio que tienes un espacio flex, tienes un plus. Absolutamente. Y es más plus que al gimnasio o que al restaurante. Desde luego. Porque realmente te afecta directamente al business. Y ya da igual quién lo opere, si lo opera el propio operador con un gestor propio o un operador tradicional. Exacto. Correcto. Y la última pregunta, ya para ir finalizando, Francisco nos pregunta que cómo afectarán las subidas de tipo a las yields. Te cedo el testigo, Alejandro, también. La pregunta fácil es para ti. Pues afectarán. Yo marcaba este spread que hay entre los tipos y las rentabilidades. Yo sigo diciendo que son altísimos, jamás han sido tan altos. Si suben los tipos de una manera contenida, pues claro que van a afectar en la financiación de las operaciones que vamos a hacer, pero creo que está bastante controlado. También no nos olvidemos que detrás de la subida de tipos hay subida de inflación, que ya la estamos teniendo, ¿no? Y el sector inmobiliario es un sector que está afecto a la inflación, con lo cual es un sector refugio para muchos inversores a la hora de mantener la capacidad de su dinero o su dinero inflacionado, ¿no? Creo que es muy positivo. Estamos viendo, nos cuentan los inversores, muchas que vienen subidas de tipo en Estados Unidos. Yo creo que en Europa parece que vamos a tenerlo un poco más contenido durante algún tiempo, pero evidentemente afectarán a las rentabilidades de una manera o de otra. Aunque creo que el valor capital o el crecimiento del valor capital va a venir mucho más en esta época por la subida de rentas que por la bajada de yields, ¿no? Absolutamente, totalmente. Estamos protegidos con las subidas a los IPC de los contratos, en ese aspecto. Todos los que han revisado en diciembre pues, han tenido una subida de rentas de un 6%, ¿no? Pues eso afecta claramente sí o sí a los NOIs y a los retornos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro Office Pulse, el primero, como decía, de 2022. No me queda nada más que primero agradecer a nuestros ponentes, a Natalia, Alejandro, Ángel, el haber compartido con nosotros vuestras ideas, vuestros pensamientos. Agradeceros a los demás de 400 personas que os habéis conectado y nos habéis dedicado vuestro tiempo para saber un poquito más de lo que ha pasado en el mercado de oficinas. Y desde luego, pues animaros a este 2022, que será un año bueno, será un año en el que consolidemos la recuperación, que el usuario está volviendo y desde luego pues que en el próximo Office Pulse os seguiremos comentando cosas bonitas y noticias positivas. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Gracias.